Bienvenidos, bienvenidas al primer episodio de GFT Innovation Project Podcast, este rincón donde hablamos sobre las innovaciones que nos afectan en la vida y que evolucionan a velocidad de vértigo. Soy Joaquín Eandi, experto en comunicación del Laboratorio de Innovación Digital de GFT, y hoy me acompañan dos personas expertas de inteligencia artificial que van a dejarnos con la boca abierta. Por un lado, Dani Ruiz, ojo al dato, lidera el equipo de Data Science y Machine Learning de GFT España y encima se las apaña para dar clases en la Universidad de Valencia. O sea que duerme 3 horas al día como mucho, ¿verdad? Y luego tenemos a Marga Parets, que si habéis oído hablar de LLM por estos entornos o de IA generativa, seguro que ha sido gracias a ella. Es la reina de la innovación, de la IA y el cloud, y la llaman a todos lados para que cuenten sus secretos. Dani y Marga, bienvenidos al programa. Un placer teneros aquí. Preparados porque hoy el objetivo es un poco aclarar la niebla, la nube mediática que nos encontramos respecto con la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces vamos a empezar poniendo un poco los pies sobre la tierra y hablando de conceptos básicos. Os voy a plantear un reto y os voy a pedir que nos lo expliquéis al común de los mortales como si fuéramos vuestra abuela, ¿vale? O sea, algo muy básico, que nos hagáis un crash course de 30 segundos sobre qué trata todo esto. Te quería preguntar, Dani, inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Buena pregunta. Pues a ver, inteligencia artificial es un campo de estudio, ¿no?, muy amplio que básicamente cubre pues, aquellos algoritmos que están pensados para resolver algunas tareas que requieren de alguna forma inteligencia parecida a la humana, ¿no? Pues todo aquello que sea entender un documento, por ejemplo, entender una imagen que pues, inicialmente lo vemos muy asociado a la capacidad que tiene un humano, pues utilizar algoritmos para hacer esta tarea. Lo que pasa es que el concepto de inteligencia artificial también nos suena mucho pues eso, a Terminator, a Ex Machina, este tipo de películas, ¿no?, que hay un robot humanoide con capacidades hasta incluso superhumanas, ¿no? Y esto está más asociado con otro término que es la inteligencia artificial general, que a día de hoy es más bien un concepto teórico. No se ha demostrado todavía que se pueda llegar ahí, aunque sí que es verdad que los últimos avances indican que pues, oye, sí que podría ser posible. Y luego hay otro término que también se utiliza mucho, que es Machine Learning, ¿no?, o aprendizaje máquina en castellano. Que esto es dentro de todo ese conjunto grande de algoritmos que entraría dentro de inteligencia artificial, son aquellos que aprenden utilizando unos datos que se suele necesitar que estén etiquetados, a encontrar patrones para resolver esa tarea que tengamos en mente resolver. Bien, entonces no estamos en peligro de que venga Terminator y nos extermine todavía. De momento Al menos no. de momento no. De momento no. Marga, y entonces, si la inteligencia artificial, como bien ha explicado Dani, está clasificada en inteligencia artificial general, específica, dentro de todo este paraguas, ¿qué es LLM y qué es IA generativa? ¿Qué tiene que ver con esto? Pues mira, la IA generativa es un tipo de inteligencia artificial. Hay diversos tipos, pero bueno, podríamos dividir en dos grandes grupos, la IA tradicional o IA predictiva y la IA generativa. ¿Cuál es la diferencia? Pues la IA predictiva lo que hace es, de todos los contenidos que tiene, los organiza y realiza predicciones sobre esos contenidos. Mientras que la IA generativa lo que hace es generar nuevos contenidos. ¿Cómo lo hace? Pues se entrena con grandes cantidades de datos y aprende de esos datos a generar sobre esos datos nuevos contenidos. ¿Qué contenidos? Imágenes, textos, vídeos, etc. Esta es la característica de la IA generativa. Y entonces, ¿un LLM qué es? Es uno de estos modelos de inteligencia artificial, es un gran modelo de lenguaje. Eso quiere decir que ha aprendido a entender el lenguaje humano y a generar nuevo lenguaje humano. Entonces, todos los LLM son IA generativa, pero la IA generativa no tiene por qué ser un LLM. Entonces, hay diversos tipos de modelos, otros tipos de modelos que no son LLMs que también son IA generativa. Por ejemplo, ChatGPT, ¿qué es? ChatGPT es una aplicación que usa un modelo del lenguaje que es GPT. La IA se ha convertido en la protagonista de nuestro mundo hoy en día. Todo el mundo está hablando de esto. ¿Qué ha cambiado realmente? ¿Qué ha pasado en estos últimos años para que la inteligencia artificial haya dado este salto tan importante y que esté en boca de todos? Se van descubriendo nuevas arquitecturas de modelos. Pues allá por 2017 creo que salió el paper sobre Attention is all you need. A partir de ahí se diseñaron los transformers y ahora pues casi todos los modelos fundacionales se basan en transformers, ¿no? Y este tipo de modelos pues se ha visto que son muy buenos en lo que comentaba Marga, ¿no? Aprender
a modelar el mundo, por así decirlo. Algunos más específicamente el mundo del texto, otros más la imagen, etc. ¿Qué pasa también? Que cada vez hay más acceso a capacidad de cómputo. Antes, por ejemplo, cuando entrenábamos una red neuronal, hace ya muchos años, era en CPU y eso está bastante limitado. Luego, pues oye, se dieron cuenta que utilizando GPU, ¿no? que está especializada en hacer cálculo matricial, que es justamente lo que se suele necesitar para entrenar una red neuronal, pues oye, se podía entrenar arquitecturas más grandes, por lo tanto, que tienen capacidad mucho mayor. Y ahora ya hasta incluso hay dispositivos específicos para entrenar redes neuronales, ¿no? Mucho más eficientes que lo que sería una GPU. Todo esto lo juntas a que, pues oye, cada vez tenemos nosotros en general, ¿no? En la sociedad en su conjunto, un acceso mucho más sencillo a pues, papers para poder aprender cómo funciona esto, frameworks para poder hacer tus propias redes neuronales y para poder entrenar y hasta incluso cloud y acceso a GPUs que a veces hasta incluso es gratuito, ¿no? Un tiempo limitado. Entonces todo esto pues al final hace que empecemos a diseñar soluciones pues, más creativas y que sean cada vez más capaces. Y sobre todo las grandes empresas, sobre todo pensando en las grandes hiperescalares y luego alguna startup con buena financiación, pues oye, juntando muchos datos, teniendo modelos muy grandes y teniendo mucha capacidad de cómputo, pues al final eso es una mezcla explosiva, ¿no? Y cada vez, pues eso, estamos viendo modelos tanto de imagen como de vídeo, como de texto y ya los multimodales, que son cada vez pues, más impresionantes. Yo creo también, ahora pensando, que ha habido también un hecho muy importante, que hay una cabeza pensante o varias que ha tenido la brillante idea de democratizar el uso. Porque hasta ahora estaba como guardada con 7 candados, ¿no? Solo usada en académicos o en empresas que tuvieran una cantidad de datos estadísticos muy grande y tal. Pero el hecho de encontrar una aplicabilidad y el hecho de haberlo hecho también, ¿no? Ha hecho que ChatGPT y eso le ha democratizado el uso. Ahora está al alcance de cualquiera. Cualquiera puede usar ChatGPT, puede usar esta IA generativa y esto ha hecho evolucionar y exponenciar todo esto. Me gustaría bajar un poco más de la teoría a la práctica y comenzar a hablar un poco más de la aplicación de la inteligencia artificial en diferentes sectores de empresas, ¿no? Quería preguntarte a ti, Dani, primero, ¿cómo están las empresas aprovechando esta tecnología, ¿no? Y si puedes darnos algún ejemplo concreto que nos haga decir, vaya, no sabía que esto era IA o no sabía que se podía automatizar este proceso, ¿no? Sí, pues hay un montón de aplicaciones, o sea, sería imposible hacer una lista que sea completa, ¿no? Pero sí que pensando un poco también y asociándolo a lo que decías al final, ¿no? De cosas que a lo mejor no nos imaginamos que detrás hay IA, pues generalmente, ¿no? En lo que son tiendas online, que entramos muchas veces, empezamos a comprar y nos empiezan a recomendar productos, pues ahí detrás suelen haber algoritmos que se podrían categorizar como IA. En industria, ¿no? Oye, cada vez los productos tienen mayor calidad, etcétera, pues esto está también asociado a que implementamos sistemas de monitorización, ¿no? De esas líneas de producción para hacer mantenimiento predictivo o para detectar cuando un producto pues, tiene algún defecto y poder retirarlo o poder corregirlo. Pensando a lo mejor un poco más en nuestro día a día, coches, ¿no? Todo lo que es conducción autónoma o hasta incluso los sistemas predictivos, ¿no? Que te avisa que, oye, que a lo mejor vas a tener un posible accidente. Esto debajo suele haber inteligencia artificial. Y luego a lo mejor yendo un poco más al terreno de la parte médica, ¿no? A salud, pues cada vez hay más empresas que están enfocándose a todo lo que es aplicar inteligencia artificial a genética, ¿no? Para entender un poco mejor cuál es nuestra predisposición a tener enfermedades o a utilizar imagen médica, ¿no? Para ser más capaz de identificar, por ejemplo, dónde puede haber un tumor en una radiografía o en un TAC. Estos ejemplos, ¿no? de casos de uso. Y Marga, a nivel de corporate o de banca, ¿tienes algún ejemplo en recursos humanos? Sí, por ejemplo, las empresas a nivel corporativo realizan tareas muy, muy repetitivas. Que, por ejemplo, imaginaos un departamento de recursos humanos. Recibe constantemente el mismo tipo de dudas. ¿Dónde puedo consultar mi nómina? ¿Cómo cambio una información de mi perfil? Tengo dudas sobre, no sé, los beneficios que puedo obtener.
de la empresa. Entonces, toda esta información normalmente se encuentra a disposición en documentos, etc. Entonces, si un empleado acude a recursos humanos a preguntar esto, el de recursos humanos normalmente, o la de recursos humanos, tiene que ir a buscar esta información y devolverla para tal. Entonces, y obviamente no están 24/7 atendiendo dudas. Con el hecho de que los empleados también tengan su trabajo de forma, trabajan desde casa, con horarios flexibles y todo eso, hace que sea muy necesario tener un asistente con IA generativa, por ejemplo, que sea capaz de contestar a preguntas de los empleados en lenguaje natural sobre este tipo de dudas que tienen sobre las políticas de recursos humanos, etc. Esto lo estamos haciendo nosotros con clientes y es un éxito. Otro caso de uso, por ejemplo, el hecho de que muchas empresas han digitalizado todos sus procesos y han pasado en vez de tener documentos en papel, pues ya todos los datos digitalizados en papel. Pero hay ciertos sectores, ciertas empresas que no han podido completar esta digitalización, esta transformación digital de forma completa y siguen teniendo reductos, ¿no?, de papeles manuales, de pilas de papeles que tienen que procesar personas. ¿Por qué? Por un lado, porque han sido incapaces o no controlan los orígenes de estos documentos. Estos documentos no los generan ellos, les vienen generados y les llegan por correo postal y tal. Y eso por un lado. Y por el otro, a veces no sé si otro concepto OCR, ¿no?, que es digitalizar estos documentos. Muchas veces estos documentos los consigues digitalizar, obtienes los datos, pero no es suficiente. Hay que entender esos datos. No es solo extraerlos y volcarlos en un sistema, sino que a veces los datos hay que relacionarlos para guardarlos en el sistema. Categorizarlos, ¿no? Clasificarlos. Sí, por ejemplo, yo me estoy recordando de un caso de uso en el que teníamos que procesar facturas y era esto, eran facturas notariales y no había solo que extraer los datos, sino que había que entender cuántas copias de documentos se estaban facturando, la relación entre las electrónicas o no. Bueno, todo este tema, ahora con la IA generativa, tú le puedes enseñar ejemplos y le puedes dar instrucciones y decirle, así se entiende una factura. Cuando te pase una siguiente factura, me la explicas tú. Quiero proponeros un juego que se llama Mito o Realidad, ¿no? ¿Verdad o mentira? Sobre la IA. Entonces os voy a lanzar algunas afirmaciones rápidas sobre LLM y IA generativa que circulan por ahí y tendréis que decirme si son verdad o son mentiras, ¿no? ¿Estáis listos? Vamos con la primera. No hay necesidad de entrenar modelos para extraer información de documentos. Está ahí en camino intermedio entre verdad y mentira. Hay que diferenciar distintas casuísticas. Hay, aparte de lo que sería IA generativa, ¿no?, que, pues oye, como decía Marga, ¿no?, al final puedes, mediante prompting, diseñar unas instrucciones para poder sacar información de esos documentos y simplificar mucho esa tarea. Pero también hay APIs, ¿no?, y soluciones más tipo como si fuera SaaS, ¿no? Yo puedo subir un documento, sobre todo para casos en los que sea muy estructurado y pues etiquetando de una forma muy sencilla para poder extraer esos campos. Entonces, dependiendo de cómo sea el caso, hay veces que podemos utilizar un modelo que ya está entrenado tal cual está y hay otros casos en los que sí que voy a hacer sobre todo lo que se llama un fine tuning. No voy a hacer un entrenamiento desde cero del modelo, ¿no?, porque ligado con lo que ha explicado al principio Marga, estamos aprovechando todo ese conocimiento que ya tiene el modelo en general del lenguaje para que haga mejor su tarea. Entonces hacemos lo que se llama un fine tuning, un ajuste fino, en lugar de lo que es un entrenamiento desde cero. Ahí está la trampa, entonces. No es entrenar, sino es hacer unos retoques, ¿no?, del modelo para que pueda entender concretamente lo que estamos pidiendo. Pues pasemos a la segunda. El procesamiento de documentos puede automatizarse completamente sin intervención humana. Es un mito. Vaya. Eso, más que un mito, es un deseo de nuestros clientes. Es lo que he explicado antes un poco con el ejemplo de las facturas. La teoría nos dice que si tú consigues precisiones muy altas, podrías automatizarlo completamente, un proceso. Pero la realidad es que hay fallos, existen todavía fallos y se requiere todavía que haya un componente, una interacción humana para al menos validar eso.
Eso no quiere decir que no hayas avanzado, has avanzado un montón, porque Claro. el tiempo que dedicas a cada documento es mucho menor y también puedes ponerte como alertas o thresholds para indicar dónde te tienes que focalizar y en qué documentos tienes que validar, porque el modelo no tiene suficiente confianza Claro. en que esté bien, ¿no? lo que has traído. Pero normalmente un caso de uso de inteligencia artificial de document processing que llamamos, normalmente no se puede automatizar 100%. Vamos con la tercera. ¿Podemos nosotros, refiriéndome a las empresas de IT o sus clientes, entrenar o reentrenar un modelo con nuestros datos? ¿Sí o Esto no? es verdadero con matices. Vale. ¿Dónde están los matices? Los matices es, primero hay que entender para qué queremos hacer eso. ¿Y por qué digo esto? Hacer un reentrenamiento de un modelo, por ejemplo, de una LLM, que esto es algo que últimamente se está escuchando bastante, ¿no? Y hay clientes que nos lo están poniendo sobre la mesa, ¿no? Oye, deberíamos reentrenar el modelo, hacer este fine-tuning para nuestros datos. Puede ser una buena idea en el caso de que sea una aplicación muy de nicho, ¿no? Muy específica y que requiera conocimiento súper específico. En el caso en el que se pueda resolver con otro conjunto de técnicas, a día de hoy, esto también es muy importante decirlo, a día de hoy, porque esto está evolucionando muy rápido, nosotros recomendamos no hacerlo. ¿Por qué? Reentrenar, todo lo que sea entrenar, quiere decir que necesitamos muchos datos y etiquetados, que eso es un esfuerzo muy grande y es un proceso manual. Hay que hacerlo manual, lleva mucho tiempo y por lo tanto es caro. Y luego necesitas hacer ese fine-tuning del modelo, que necesitas infraestructura también generalmente bastante potente, GPUs. Y eso también suele ser caro. Con el siguiente añadido, que es que cuando tú haces ese fine-tuning de ese modelo, lo has hecho a día, pues hoy, en mes de agosto, ¿no? Has tomado una foto al modelo. Claro. Exacto, has hecho como una foto y cuando tengas, por ejemplo, nuevos documentos en tu empresa, cuando cambie la forma en la que funciona tu proceso, tienes que volver a repetir ese proceso. Entonces, ese mantenimiento del modelo se vuelve más caro que ajustándote a otro tipo de soluciones, pues usar prompting, usar Retrieval Augmented Generation, cualquier otro tipo de este tipo de soluciones de IA generativa. Y no te puedes aprovechar de las actualizaciones que el propio modelo base Correcto. traiga. Muy bien, pues vamos a por la siguiente. A ver, un mismo LLM puede contestar a preguntas en diferentes idiomas. ¿Es mito o es realidad? ¿Lanzo yo? ¿Cómo se han mirado entre ellos? Es realidad, también de nuevo con matices, ¿no? Al final Dos matices. todo tiene matices, es que la vida no es blanco-negro. Estos modelos al final se entrenan con muchos datos. Entonces, lenguajes que son muy frecuentes suelen funcionar bastante bien, o sea, suele contestar en esos idiomas bastante bien. Entonces, todo lo que sea, pues Inglés, español, francés, alemán, todo esto. Ahora, cuando nos vamos ya a idiomas que están poco representados, dialectos, ya empieza a ser un poco más terreno pantanoso, ¿no? Claro. El cómo utilizar esto. Pero sí que es verdad que esto sí que ha habido un punto de inflexión, y es que cuando tenemos que afrontar casos de uso en los que, por ejemplo, de procesado de documentos, que hubiera documentos en diferentes idiomas, primero tenemos que detectar cuál era el idioma del documento para luego usar el modelo del idioma correspondiente. Ahora no. Si estamos hablando, pues, lo que ha dicho Dani, de idiomas estándar, tipo inglés, español, incluso ruso, hay muchos. Ahora, estos modelos cada vez incorporan más o soportan más lenguajes con un nivel de precisión bastante alto, con lo cual ya no es necesario, podemos utilizar un único modelo con la reducción de costes, de mantenimiento, etcétera, para un mismo caso de uso en diferentes idiomas. Le puedo indicar a un LLM en qué tono de comunicación debe responder. ¿Esto es mito o es realidad? Es realidad. Bueno, hay una de todas que es realidad sin matices. Bien, lo tenemos. Se lo puedes indicar, otra cosa que te haga caso. Ahí está el matiz. Ahí está el matiz. Nos queda un último mito o realidad. Realmente el LLM entiende lo que le pregunto y entiende lo que responde. ¿Esto es verdad o es mentira? Es un mito. Es un mito, vaya. Sí. Pero aquí el truco está en entender, ¿no?
Sí, porque usamos la palabra aprender, entender, y realmente el LLM no sabe lo que le estamos diciendo y no sabe lo que está contestando. Realmente no tiene un conocimiento, no es que haya aprendido y razone, ¿no? Claro. Sino lo que hace es ir juntando esos transformers, lo que van juntando es una palabra con la otra, ¿no? Y van prediciendo la siguiente palabra. Entonces, cuando le das, en este caso, una frase, pues te predice cuál es la siguiente frase que sería la respuesta a esa pregunta. Entonces es un tema de identificar patrones y tal, y para eso, pues como hemos dicho, unas arquitecturas muy grandes y grandes cantidades de datos. Y tengo un ejemplo, por ejemplo, para que la gente entienda muy sencillo cuando decimos que no entiende, aunque parezca que entiende, es, por ejemplo, cuando estamos en un chat, en WhatsApp, por ejemplo, yo muchas veces esta predicción de la siguiente palabra que hace el teclado, ¿no? Cuando yo pongo buenos días, siempre me sugiere cielo, porque es lo que yo le digo, ¿no? Para darle los buenos días a mi pareja. Claro. Si pongo una T, tesoro, ¿no? Pero y esto te dices, ostras, el tío ha entendido que yo estoy en el... No ha entendido nada, no sabe lo que está diciendo. Si yo le digo buenos días en otro chat... A un compañero de trabajo... Exacto, también dirá cielo. No sabe, claro. ¿no? Para qué y ni por qué, sino que ha hecho unos cálculos de probabilidades y la mayoría de las veces yo en mi día a día, cuando pongo buenos días, acompaño con el cielo. Una vez hemos ya desvelado los mitos y las realidades de la LLM o de la IA generativa, Dani Marga, ¿cómo veis el panorama laboral en los próximos años? Y también quería preguntaros si hay profesiones que deberían empezar a temblar. ¿Qué pensáis, Dani? A ver, la respuesta corta es no lo sé. Pero, no sabe, ¿no? Claro, pero haciendo un poco lo que hacen los modelos, ¿no? Intentando encontrar patrones. Es decir, ¿no? La bola del futuro. La bola del futuro. Claro, pensemos, por ejemplo, en otras revoluciones anteriores, ¿no? Pensando a lo mejor en la revolución industrial, al final lo que se hizo es cambiar un poco de modelo de trabajo, ¿no? Lo que antes era a lo mejor un poco más centrado en agricultura y artesanía, pues a cambiarlo a un modelo un poco más, pues eso, industrial, en el cual el trabajo ya no es tan manual, ya no es hago a mano, me lo invento, una silla, sino que ahora es opero una máquina que hace una silla de una forma mucho más eficiente de lo que yo lo podría hacer de forma manual. Claro, aquí donde está la clave, ¿no? En que esa persona que antes hacía esa silla a mano, pues aprenda cómo operar esa máquina que luego construye esa silla. Y yo creo que con la inteligencia artificial va a acabar pasando lo mismo, ¿no? Y de hecho ya lo estamos viendo. Nos está haciendo la vida más fácil con muchas tareas que antes eran rutinarias, que hasta incluso pensábamos, vaya rollo tener que hacer esto, pues ahora pues, hacer un resumen de un documento, encontrar información de una forma mucho más rápida, ¿no? Todo esto nos hace más eficientes y por lo tanto, al igual que pasó en la revolución industrial, que acabamos siendo más eficientes y por lo tanto pues somos capaces de dar mejores productos y de una forma más barata, pues de la misma forma la inteligencia artificial acabará formando parte de estos procesos, será un motor, por así decirlo, ¿no? Que nos ayude a hacer nuestro trabajo mejor y nosotros tenemos que adaptarnos a aportar aquello que falta, ¿no? Que yo creo que radica sobre todo en esa parte mucho más creativa, ¿no? y de gestión de lo que sería el proceso en sí. Y Marga, ¿tienes algún ejemplo de cómo la IA puede crear nuevas oportunidades laborales? Hay una serie de datos que nos dan la clave para esto. Se estima que una quinta parte de nuestro tiempo laboral lo dedicamos a buscar información, porque la información suele estar, hay mucha información y muy desorganizada. Entonces, imaginaros, una quinta parte de nuestro tiempo son 8 horas semanales dedicados solo a intentar encontrar información. Entonces, podríamos tener una nueva figura que sería ese experto virtual que nos ayuda rápidamente a encontrar esa información. Y por otro lado, se estima también que entre el 60 y el 70% de las tareas que realizamos son tareas repetitivas que se podían delegar en una inteligencia artificial para que las hiciera por nosotros. Con lo cual, de nuevo, surge ese rol, ¿no?, de colaborador virtual al que le delegamos ciertas tareas
y nosotros nos podemos encargar de realizar aquellas tareas que tengan un componente más creativo, etc. ¿Nos vamos a volver más tontos? Yo creo que más tontos no, Vale. quizá más vagos, Vale. ¿no? Pero el conocimiento no se tiene que sustituir el conocimiento, o sea, las personas tienen que tener conocimiento. De hecho, hemos indicado antes que no se pueden automatizar los procesos, con lo cual el humano tiene que seguir teniendo conocimientos para validar estas herramientas. Lo que sí que es verdad es como nos hace más tontos no tener que memorizar números de teléfono cuando surgió todo el tema de las agendas digitales o tener los contactos en el teléfono. No nos ha vuelto más tontos. Simplemente pues, nos ha facilitado el hecho de esta información no la necesito almacenar y pues puedo utilizar mis capacidades, mi tiempo, etcétera, para aprender otro conocimiento diferente. Y le dejamos el conocimiento repetitivo o cosas a la IA y nosotros nos dedicamos a cosas más creativas, etcétera. Es que no... Y Dani, tú que estás también en el mundo académico, ¿no? Yo creo que te has encontrado más de una vez con la situación en la que, oye, trabajo sobre X y todo el mundo te entrega un trabajo más o menos parecido porque lo ha generado la IA, ¿no? ¿Cómo ves esto al respecto? ¿Nos complementa o sustituye? Creo que hay una parte que el profesor tiene que hacer un esfuerzo de retarles. Yo ahora, por ejemplo, lo que hago es, ya no solo hacen la práctica, sino que me la explican y me la explican en directo. Claro, la justifican. Claro. Me la explican en directo. Y por otra parte, el alumno también tiene que valorar, oye, que está haciendo un esfuerzo y está dedicando unos años de su vida a aprender, ¿no? Aprender sobre ciencia de datos, sobre lo que sea, y que si a veces no hace un esfuerzo extra, ¿no? De, oye, sé que existe esta herramienta, la puedo utilizar puntualmente si veo que estoy súper atascado y no sé cómo continuar, pero hago un pequeñito esfuerzo de mi parte para asimilar muy bien esos esfuerzos, ¿no? Yo creo que ahí está el punto, ¿no? En ver que la IA generativa está y la vamos a utilizar en nuestro trabajo y en nuestro día a día, pero que al mismo tiempo no puede reemplazar al 100% ese esfuerzo que tengamos que hacer nosotros para poder aprender bien. Bueno, y ahí con esto vamos a llegar ya al final, pero antes de despedirnos me gustaría que nuestros expertos nos dejaran una pequeña cápsula de sabiduría. Si tuvierais que darle un consejo a alguien que se siente abrumado por toda esta revolución tecnológica de la inteligencia artificial, ¿qué le diríais? Básicamente os pido que me digáis cuál es vuestra receta para no quedarse atrás en la era de la inteligencia artificial. ¿Marga? Pues como receta, para mí 3 ingredientes. El primero, entender muy bien de qué estamos hablando. Hay que aprender los nuevos conocimientos y integrarlos y ver dónde podemos aplicarlos. Entonces, el segundo punto clave es donde veamos que podemos aplicarlos, seleccionar los casos de uso que mejor y más rápidamente podamos aplicar ese concepto. Entonces, una vez que ya tienes unos cuantos casos de uso, los has rodado y entiendes de verdad si te estaba aportando valor o no, la tercera clave es escoger uno de ellos y llevarlo a producción. Y a partir de ahí volver a empezar el ciclo. Es un ciclo iterativo y sobre todo no querer que desde el minuto 1 que pongas una solución de inteligencia artificial te va a funcionar a la perfección, ni que todos los sistemas de inteligencia artificial valen para todo. O sea, un poco entender muy bien cuáles son las claves, las limitaciones y todo para hacer una aplicabilidad lo más eficiente posible. Yo creo que también asociándolo un poco más a nosotros mismos, ¿no? Y toda esa gente que pueda tener miedo de la IA me va a reemplazar o la IA es tan difícil de entender que no es para mí. Yo creo que también rebajar un poco ese miedo, ¿no? Y decir, oye, hay un montón de blogs, de vídeos en YouTube que están orientados y canales en YouTube que están especializados a explicar de una forma muy cercana y muy aterrizada en qué consiste, qué se puede hacer con ella y cómo utilizarla, ¿no? Y ahora hay un montón de servicios online que son gratuitos, que podemos entrar y que podemos utilizarlo. Y es muy sencillo porque al final es como hablar por un WhatsApp, pues en lugar de hablarle a tu hermano, a un amigo, a tu hija o a quien sea, estás hablando con una inteligencia artificial. Y eso también ayuda pues poco a poco a, oye, ¿esto cómo funciona? Y te vas planteando cosas. ¿Y si le pregunto esto? ¿Y si le pregunto lo otro? ¿No? Y vas viendo en qué momento falla, en qué momento acierta. Entonces,
yo creo que esto poco a poco puede hacer que vayamos abriendo un poco la mente, que nos vayamos también adaptando a, pues oye, a lo mejor lo puedo utilizar en mi día a día para hacer esta cosa de una forma más eficiente, ¿no? Y que nos vayamos también poco a poco adaptando pues, a este futuro que tiene pinta que vendrá, parece que más pronto que tarde, y eso, que al final es todo ponerse, empezar a tocar un poco y estar informado. Pues muchas gracias, Dani, Marga, por iluminarnos a todos, ¿no? Con este conocimiento y vuestra sabiduría. Tengo que decir que habéis conseguido que hasta mi abuela sepa entender lo que es la LLM o la Generative AI. Así que gracias también por este lenguaje más casual o con esta forma de presentarlo, que yo creo que es mucho más útil para que todo el mundo nos enteremos de qué estamos hablando. Pues un placer. Un placer. Nosotros a vuestro servicio, con y sin matices. Con y sin matices. Exacto. Y a ti que escuchas el podcast, gracias por acompañarnos en esta serie de charlas sobre tecnología y negocio. Si te ha picado el gusanillo de la inteligencia artificial y quieres seguir al día con últimas novedades, recuerda de suscribirte a este canal o de darle a seguir si estás escuchando por alguna de las plataformas de podcast. Recuerda, la IA es como el fuego. Puede calentarnos o quemarnos, todo depende de cómo la usemos. Así que mantén la curiosidad encendida y el espíritu crítico afilado. Nos vemos en el próximo episodio, donde hablaremos sobre la inteligencia artificial aplicada a la inspección visual en diferentes sectores, sobre todo en el sector industrial. Soy Joaquín Eandi, esto ha sido GFT de Innovation Project Podcast. Hasta la próxima.